Bueno, esta noche tengo el gusto de acompañar en este escritorio a Raúl Gutiérrez, maestro en Derecho y alguien que desde el lunes estuvo con nosotros, pues vaticinando diferentes escenarios que pudieran presentarse hoy en esta votación histórica. Raúl, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. ¿El negro tiene algún significado? ¿Por qué de negro? Ramiro, pocos son los recursos para quienes tenemos solo como armas los libros, la voz y la pluma, y de alguna manera tenemos que expresar nuestro desacuerdo con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, estamos de luto. Yo creo que la justicia está de luto. La justicia está de luto. Lo que desató la polémica, hemos visto tu nota, tu teleaudiencia, buenas noches, ha visto la nota que precede a este segmento. Y pues bueno, lo que ahí no se vio es que lo que desató la polémica fueron las palabras del ministro presidente don Arturo Saldívar. Esta postura, porque recordarán el lunes que yo había mencionado aquí en este espacio, que solamente una sorpresa jurídica. Uh-huh. Esta es la ciencia. En la ciencia política no hay sorpresas, hay sorprendidos. La ciencia jurídica te ofrece mayor certidumbre. Entonces, con todos los elementos con los que contábamos, que era la ponencia del ministro Luis María Aguilar, pues parecía como un hecho que se declarara la inconstitucionalidad de la consulta. Pues no fue así. ¿Cuál fue el posicionamiento del ministro Saldívar? Bien, el ministro presidente Saldívar explicó que una consulta sobre la política criminal, como la que se plantea, no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, pero esto no implica que la materia de la consulta esté prohibida. Uh-huh. La materia de la consulta se limita a pronunciarse sobre la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido en el artículo 35 constitucional, refirió al fijar su posicionamiento. Y añadió, aquí viene la parte interesante, añadió que lo que no pueden hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. ¿Habías escuchado esa palabra ahora? Bueno, pues escúchala porque va a ser muy en boga. Tan solo esta opinión me hace recordar el juicio de Jesucristo. La turba mencionábamos, ¿sí?, en el corte, Barrabás, Jesucristo, ¿no? Pues bueno. Ese es el escenario que se abrió con esto. Pues ¿no? Con esta frase pareciera dejar entrever la beta ideológica y política que determinará quizá el futuro, espero que no, el futuro de la Corte, y no solo la jurídica, que el ministro Lainez mencionaba en su postura para declarar la inconstitucionalidad de la consulta. Decía él, miren, el poder legislativo y el poder ejecutivo está para ser popular, el poder judicial no, el poder judicial no es popular, el poder judicial es garante de la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el mayor garante de la Carta Magna. Claro. Ese es donde está la gran polémica que ha desatado. Tú lo has visto, lo hemos visto todos en redes, todas las reacciones que ha provocado había tres escenarios que tú compartiste con nosotros. Uno de ellos era, bueno, si lo declaraban inconstitucional, el presidente mandaba al Congreso la modificación al artículo 35, pasaba nuevamente, ya no había un argumento para eso. Es decir, era un tema del presidente para decir, aquí mando yo, y si la Suprema Corte, respeto lo que diga la Suprema Corte, dice es anticonstitucional, modifico porque tengo los medios, es decir, la mayoría en el Congreso. Pero esto también es muy peligroso, porque entonces quiere decir, o podemos suponer, que hay un secuestro en esta institución, dado el antecedente de Medina Mora, por ejemplo, y la investigación que pesa sobre él de la Unidad de Inteligencia Financiera. La ministra Piña, que fue nombrada en este sexenio, hace una posición valiente, uh-huh, y menciona, yo no cederé al poder. Así es. Y me pronuncio para que sea inconstitucional la consulta planteada. Luego entonces, es que aquí hay una gran confusión. ¿Qué es la democracia? La democracia, cuando tú haces una campaña, hablas y tú dices que es el gobierno de la mayoría. No, la democracia es el gobierno de todos. Así es. Para todos, incluso para las minorías. Uh-huh. Es de todos, no solamente para la mayoría que votó por ti. Y lo puedo, y velo en cualquier país del mundo. Sí. Te quitas el traje de la campaña y te pones el traje de estadista, de jefe de Estado, en el cual gobiernas para todos, incluso en cuestiones que a ti ni a tus correligionarios
les vaya bien, pero tienes que atender a todos. Este es un tema de democracia, es un tema de división de poderes, este equilibrio que deben de tener el poder legislativo con el poder ejecutivo. El judicial venía a dirimir estas controversias. Si tú tienes todo cargado de un solo lado, pues estamos hablando de un quizá cambio de régimen, que ojo, el señor presidente de la República sí lo mencionó, nunca nos ha mentido. Sí. Él mencionó, estamos ante una cuarta transformación y un cambio de régimen, vamos a cambiar todo. ¿Es el camino a Venezuela? Es un camino peligroso en cualquier país del mundo. Sí, pero hay un ejemplo latinoamericano que es Venezuela y que se le dijo a la opinión pública a través de una campaña denostativa para Andrés Manuel López Obrador como que representaba un peligro para México porque dentro de una agenda oculta estaba el camino a vernos como lo que está padeciendo ese pueblo con un Nicolás Maduro que de ser presidente se convierte en dictador. Para cualquier país del mundo que sea democrático, no es sano el no tener una división de poderes. Fijémonos en el caso de Estados Unidos. Hay el impeachment en contra de los presidentes y casos hemos tenido Nixon, Bill Clinton, ahora Donald Trump acaba de pasar uno. O sea, ¿y quién lo hace? La Suprema Corte de allá. Claro. Quien te dice, a ver, titular del Ejecutivo hasta aquí. Pero ya hay valores, ¿no? Ya hay una serie de cuestiones que hoy pareciera a los ministros, en su mayoría, porque fueron los que votaron por la constitucionalidad, pues no advirtieron. Ahora, ¿es un tema de leyes o es un tema de capricho del presidente? Es un tema, el mundo del ser y del deber ser, debería ser un tema para la Suprema Corte jurídico eminentemente. El ministro Lainez menciona, la justicia no se consulta, se aplica. Estas 3-4 palabras que menciona el ministro Lainez, la justicia, la repito, la justicia no se consulta. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Y ponía yo el ejemplo el lunes. ¿Qué sucede si en esta consulta, que ahora tenemos que decir que reformularon la pregunta, ahorita la leemos como leí la anterior para ver cómo quedó, sucede que por alguna extraña razón, que ahora las cosas son muy extrañas ya siempre, la gente vota a favor de que no se enjuicie a los expresidentes. Entonces, pues ya la libraron, ¿no? ¿Y esto abona a la justicia social, a la justicia de la ciudadanía? Yo creo que no, yo creo que la posición de la ponencia del ministro Luis María Aguilar era congruente. Ojo, nunca se opuso al derecho que tiene la ciudadanía, que tenemos todos, de ejercer este derecho de la consulta popular, Ojo, no, nada más que te refiere a una reglamentación, al artículo 35 constitucional y luego al 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, donde te menciona cuáles son los temas en los cuales sí y en los cuales no. A ver, Raúl, tú eres experto en esto y eres un analista, no que la hayas atinado, porque esto no se trata de la adivinanza, es un tema de revisar, analizar y el comportamiento. Mediáticamente estamos exagerando en el asunto de la Suprema Corte con una pregunta que si quieres contestas y si no, no. ¿O es sí justamente el preámbulo de vernos en tiempos de Cristo, cuando tú y yo o cualquier persona que nos está haciendo el favor de ver en el noticiero puede ser objeto de un escarnio público y entonces el tema de las instancias judiciales queda en segundo plano? También tiene que ver en el ámbito en el cual tú te desarrollas laboral y profesionalmente. Quizá esto para los abogados y más para los que nos gustan temas constitucionales, pues es un golpe, estamos en shock. Tú lo has verificado en redes sociales, como muchos abogados, sí, claro, quizá no le pega tanto a un arquitecto, ¿no? O a un ingeniero. El gremio de los abogados estamos muy destanteados en este instante, estamos muy sacados de onda, diría mi hijo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que cualquier problema en la última instancia lo venía a resolver la Suprema Corte de Justicia con apego a la Constitución. Ese es el gran golpe. La manera, y hablábamos el lunes pasado de la interpretación, manera en cual interpretó la ponencia del ministro Luis María Aguilar, para muchos, no solo para mí, para muchos conocedores menos yo, conocedores aquellos,
del derecho era la correcta, era la y correcta o incorrecta, era la más apegada a la Constitución. El hubiera no existe, pero ¿qué pudiera estar pasando, por ejemplo, en la mente de un abogado como Burgó Orihuela respecto al tema que estamos el día de hoy compartiendo con todos ustedes y lo que significaría entonces la ley de amparo, ejemplo de México para el mundo ante una situación como esta? Curiosamente mencionó, hay una crítica del hijo de Ignacio Burgó, ¿no? Y dice que esto es aberrante, ¿no? Que su papá pues se estaría revolcando ahorita en la tumba, y así Morales Lechuga se ha pronunciado, que fue Procurador General de la República, Damián Cepeda, José Antonio Crespo, Denis Dresser, no sé, es infinidad, y las que faltan, mañana verás, ya leí una nota del País, mañana verás Le Monde, verás Washington Post, New York Times. Y no es, ojo, a ver, no es un tema de crítica al presidente como tal, sino es el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante un asunto que emana del presidente, que pudo haber sido cualquiera, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox. Es un asunto en el que este máximo órgano, en teoría independiente, ¿no?, descentralizado absolutamente, pues está generando algo que en el primer proyecto que advertíamos un mar de inconstitucionalidades estaban alrededor de esta propuesta. Y aunque la gente vote o no vote por lo mismo, el antecedente que se crea históricamente no le va nada bien a México. No, ni a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni todo lo que derive de ella. ¿Y qué deriva? Pues toda la interpretación legal en México. Ese es el alcance que tiene. Entonces el presidente hoy, después de esta resolución, es con poder el más influyente. El poder que tiene, el poder que te da la votación, la mayoría, después legitima los actos legales o ilegales, ¿eh? Entonces, ¿hubo sumisión desde tu muy particular punto de vista de quienes votaron a favor de la constitucionalidad? Pues bueno, ahí mencionan distintos argumentos tan variados ellos, que pudieran acogerse de una ramita a lo constitucional, pero no es a la cercanía que esperábamos nosotros, como fueron las posturas de la ministra Piña, del ministro Lainez en particular. Yo quisiera destacar estos dos. ¿Por qué? Porque la ministra Piña, porque ella fue nombrada en este sexenio, repito. Sí. Entonces, una postura muy muy valiente, porque nunca descalifican la consulta popular, ojo, eso es muy importante. Sí, exacto. Ahí está, y es un derecho que tenemos todos y que debemos de ejercer. Sí, defienden esa parte. Claro, pues sí, pero tenemos unas reglas que seguir, no solamente... Se me acaba el tiempo y no quiero dejar pasar un momento histórico también. Se manda a un receso, ¿no? Y aparte se ve por ahí a dos ministros que reciben en su celular un mensaje, se van incluso de cámara. O sea, algo que no deja bien parado, ¿no?, al tema de la postura de quienes pues se dedican justamente a defender la transparencia. Pues sí, y en ese receso que sucedió se reformuló la pregunta. Entonces la pregunta ya no tiene los nombres. ¿Cómo queda entonces la pregunta? Déjame ver si la traigo por aquí. Es que te trajiste hasta la computadora porque no era para menos. O sea, ya no te daba el tiempo para la hoja suelta. Y créame, o sea, este asunto nos puede llevar horas. Quedó de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Así quedó la pregunta. Después veremos quiénes son los actores políticos de los años pasados. Por supuesto. Raúl, como siempre, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche con el análisis, y nada nuevo de lo que dijimos el lunes al análisis del día de hoy. Nada más que sí, merece un tema de luto, de duelo, no es exageración. Hoy creo que los abogados, realmente los abogados, se deben de sentir indignados y no representados por quienes votaron por una constitucionalidad. Insisto, no es en contra del presidente, es un asunto de... quisieron interpretar y justificar de alguna manera un asunto que a todas luces y desde el primer proyecto era un mar de constitucionalidad. Ojo, no es una época de cambios, es un cambio de época. Es correcto. Totalmente. Con eso me voy. Muchas gracias, Raúl.